Muy buenos días, mujeres bienaventuradas. Doy gracias al Señor por darnos este espacio precioso, este momento para venir a estar en su palabra y ser edificadas cada día más y más en Él. Mi fuente de vida. En Zacarías 13, versículo 1 encontramos una palabra maravillosa que dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. El Señor promete en el tiempo de David que iba a dejar un manantial abierto en su casa. Y ese manantial iba a servir para purificar el pecado y purificar las inmundicias. En lo natural sabemos que un manantial es una fuente de agua, ¿cierto? ¿Y para qué sirve? En nuestra área física, para saciar nuestra sed y para lavarnos. Pero también hay una parte en el sentido que es ya nuestra parte emocional y en nuestra parte espiritual. Ese manantial puede ser una fuente donde proceden también que bendiciones, tanto para lo moral y tanto para lo espiritual. Además, en un sentido espiritual podemos decir que Dios siempre pidió cuentas a su pueblo respecto a la calidad de la fuente de la que bebía su pueblo. Debemos comprobar el tipo de fuente al que acudimos a beber. El propio Señor es el manantial de nuestras aguas que el Señor quiere que nosotros saciemos. Esto se encuentra en Jeremías 17:3. Y también vamos a ver en Salmos 87:7, el Señor nos dice: debemos siempre decirle al Señor, todas mis fuentes están en ti. La verdad, este es un tiempo donde hay muchas fuentes, muchas fuentes. Vivimos en un mundo en el cual la información se transmite a una velocidad increíble. El internet, la televisión, los periódicos, las revistas, todo eso son grandes fuentes de información y de noticias que recibimos todos los días. Sin embargo, la Biblia sigue siendo la fuente de información más importante y más fiable para nosotras. Y en ella podemos y debemos confiar. Cuando un medio cualquiera de comunicación transmite una noticia, vemos que ellos siempre están basándose en una fuente confiable para poder dar esa noticia. Una de las cosas que más preocupa a Dios en la época en que el profeta Jeremías era un tipo de fuente al que su pueblo acudía a beber. Era Jeremías, él se preocupaba porque en ese tiempo le estaba haciendo un reclamo a ellos, les estaba diciendo, bueno, ¿ustedes a qué fuente están yendo? Y en Jeremías 2, en el versículo 13 y el 18, vamos a ver cómo el Señor les habla y dice: el Señor hace la siguiente advertencia a su pueblo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y en Jeremías 2:18 el Señor les hace otra advertencia. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Beber las aguas del Nilo o del Éufrates podría equivaler a conceder una importancia excesiva a las noticias negativas e inmorales que los medios de comunicación seculares nos transmiten a diario, olvidándonos a menudo de lo que dice la Biblia. Hay personas que son más fieles a la lectura diaria del periódico o de las noticias que les llega a través de Google Noticias en sus celulares o a las revistas que están suscritos, que a la misma lectura de la palabra de Dios. Deberíamos nosotros realmente pedirle a Dios que debemos leer menos esos periódicos y todas esas noticias y ver menos noticias y todas esas cosas que cada vez nos invaden más, y la verdad, estar más atentas y estar leyendo más la palabra de Dios. Esta es una invitación que creo el Señor está haciendo con cada una de nosotras. Quiero en este devocional como mostrarles o contarles un poco de algunas fuentes que el Señor menciona en las Escrituras.
Moisés escribe que Israel habitará confiado y llama al pueblo de Israel fuente de Jacob. El salmista afirma que todas nuestras fuentes están en el Señor es nuestra fuente de vida. Salomón explica que del corazón mana la vida. Leemos, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. También podemos ver que la palabra dice, el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El profeta Isaías escribe, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. El profeta Jeremías afirma que el Señor es la esperanza de Israel y manantial de aguas vivas. Jesús habla con la mujer samaritana sobre la fuente de agua que salta de vida eterna. Pablo afirma que todos bebemos de una misma fuente espiritual que es Cristo. El apóstol Juan afirma que el Cordero nos guiará a fuentes de agua de vida. El Señor Jesucristo es nuestra esperanza y nuestra fuente de aguas vivas. Mujeres preciosas, pienso que es algo que debemos hacer y nosotras como mujeres somos fundamentales en nuestros hogares y en nuestras casas, en cualquier rol que estemos ejerciendo en este tiempo como hijas, como esposas, como mamás, tías, primas, bueno, en cualquier rol que estemos ejerciendo, que podamos ser ese ejemplo de vida para muchas y para muchos en nuestra casa, que ellos puedan ver que estamos yendo a la fuente correcta, que estamos pasando más tiempo en Él, en la fuente de agua viva, que en lo de acá, que estar frente a un televisor escuchándonos 3 horas de noticias o que estamos frente a nuestro celular todo el tiempo siendo bombardeados de mucha información que la verdad no edifica. Y pienso que eso lo deben ver los nuestros y poderlos animar a que también puedan ir a esa fuente de vida. Quiero terminar con Apocalipsis 21:6, que dice, el Señor promete darnos gratuitamente la fuente del agua de vida. Las noticias negativas que los medios de comunicación seculares transmiten a diario desaniman al creyente y lo dejan ansioso y preocupado respecto a su futuro. Sin embargo, al leer la palabra de Dios encontramos esperanza en medio de la desesperación y seguridad en medio del caos. Cristo es nuestra fuente de aguas vivas y su palabra es nuestra fuente de agua que nos limpia y que nos lava. Mujeres hermosas, vayamos a esa fuente que solamente lo que hace es purificarnos, limpiarnos, lavarnos, saciarnos de Él y poder seguir adelante con todo lo que realmente Él desea y anhela que hagamos. Gracias, Padre, por este espacio, este momento bonito, y que cada día esa fuente que tú tienes para nosotras podamos ir allí, Señor, que es la vida de tu Hijo, la vida de tu hermoso y precioso Hijo, y que tu Santo Espíritu sacie, Señor, y nos muestre cuál fuente, Señor, y que nos redarguya cada vez que vamos a esas fuentes, que así como en Jeremías tú exhortabas a tu pueblo a que, porque estaban yendo a esas fuentes, tú también nos redargullas a través de tu Santo Espíritu cuando estemos pasando mucho tiempo y haciendo de la fuente de acá, de esta tierra, más importante que tu fuente preciosa. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo y Señor nuestro. Amén, Señor, y amén.